oficial de migración, cuyo trabajo consistía en sospechar de todos, terminó con el corazón sacudido por un boliviano. Mi nombre es Richard Coleman. Durante 15 años trabajé como oficial de control migratorio en el Aeropuerto Internacional Logan, en Boston. Tengo 42 años, vivo solo y, para decirlo sin adornos, me divorcié hace 3 años. Y aunque durante mucho tiempo intenté convencerme de que mi divorcio no tenía nada que ver con mi trabajo, hoy sé que eso era mentira. Cuando uno pasa demasiados años repitiendo las mismas preguntas, mirando los mismos gestos, escuchando las mismas excusas y sellando pasaportes como si estuviera cerrando o abriendo puertas invisibles, algo se va endureciendo por dentro. No ocurre de golpe. No es que una mañana despiertes convertido en una persona fría. Es peor, pasa lentamente. Un día dudas de una respuesta. Otro día juzgas por el acento. Luego empiezas a mirar el color del pasaporte antes de mirar los ojos de la persona. Ese fue mi error. Y lo digo ahora con vergüenza. Yo había desarrollado una enfermedad profesional. La llamaba experiencia, pero en realidad era desconfianza. Creía que podía saber quién era alguien solo por su nacionalidad, por la forma en que sostenía sus documentos, por cómo respondía cuando le preguntaba el motivo del viaje. Para mí, el pasaporte rojo de ciertos países significaba ocultamiento. Los pasaportes europeos, arrogancia. Los viajeros que venían en grupos, desorden. Los jóvenes con visas de estudiante, historias incompletas. Las familias con maletas grandes, posibles problemas. Y los latinoamericanos, según mi prejuicio más silencioso, siempre venían cargados de drama, urgencia, promesas y papeles que había que revisar 2 veces. Sí. Así pensaba. Y si a algunos les incomoda escucharlo, imaginen lo incómodo que es para mí admitirlo. Pero justamente por eso esta historia tiene que ser contada. Porque no fue un discurso, ni una capacitación, ni un manual de derechos humanos lo que empezó a romper esa coraza. Fue Bolivia. O mejor dicho, fue un boliviano. Next, please. Siguiente, por favor. Esa frase salía de mi boca cientos de veces al día. Recibir pasaporte. Mirar rostro. Confirmar visa. Preguntar motivo del viaje. Duración de estadía. Dirección en Estados Unidos. Sello. Siguiente. Así, durante años. Fines de semana, feriados, vacaciones ajenas. Cuando otros descansaban, nosotros trabajábamos más. Cuando el mundo viajaba para reencontrarse con alguien, nosotros estábamos ahí, de pie, separando legalmente lo permitido de lo prohibido. Y no voy a mentir, nuestra labor es importante. Se protege una frontera. Se detectan riesgos. Se evita que personas peligrosas ingresen. Se cuida a ciudadanos inocentes. Ese era el argumento que repetía para justificar mi dureza. Pero el problema no era hacer mi trabajo. El problema era haber dejado de ver personas. Frente a mí ya no había madres, estudiantes, comerciantes, abuelos o turistas nerviosos. Había categorías. Una firma sospechosa. Una mirada esquiva. Un boleto de retorno. Una maleta demasiado pesada. Una respuesta demasiado perfecta. Todos esconden algo. Esa era mi filosofía. Y el ambiente de trabajo reforzaba esa idea. Entre compañeros solíamos intercambiar comentarios rápidos, crueles, a veces disfrazados de humor. Cuidado con ese grupo. Los de tal país siempre hacen eso. Los de allá nunca responden directo. Los europeos se creen dueños del aeropuerto. Los sudamericanos siempre vienen con historias familiares. Al principio esas frases me molestaban. Con los años, empecé a repetirlas. Hasta que una tarde de invierno ocurrió algo que, aunque parecía pequeño, me dejó pensando. El área de migración estaba repleta. Había vuelos retrasados por una tormenta de nieve, niños llorando, adultos agotados, gente sentada en el suelo porque ya no había espacio. Las filas se alargaban como serpientes cansadas entre las cintas negras. En medio de ese caos vi a una familia de 4 personas. Un hombre, una mujer y 2 niños. Se habían sentado en el piso, cerca de una columna, y habían abierto unas bolsas con comida. No era gran cosa, pero estaban bloqueando parte del paso. Me acerqué con la intención de pedirles que se levantaran. Antes de que yo hablara, el hombre levantó la vista y dijo, en un inglés torpe: "We are Bolivian". Algo en la frase me llamó la atención. No por la nacionalidad,
sino por la manera en que lo dijo. Como si ser boliviano fuera una explicación, una defensa o tal vez una especie de escudo. La mujer se puso nerviosa. Los niños miraban sin entender. Le pedí los pasaportes. Eran de otro país. No eran bolivianos. Cuando les pregunté por qué habían dicho eso, el hombre bajó la mirada. No respondió. Luego, en una revisión más detallada, supimos que habían escuchado de un conocido que los bolivianos eran tranquilos, que no se metían en problemas, que en migración solían pasar desapercibidos porque eran respetuosos, humildes, trabajadores. Entonces intentaron presentarse como bolivianos para causar una mejor impresión. Yo me reí con cinismo al contárselo a mis compañeros. Ahora resulta que la nacionalidad se usa como máscara de buena conducta, dije. Pero esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en ello. ¿Por qué alguien fingiría ser boliviano para parecer confiable? Hasta ese momento, Bolivia para mí era una idea confusa. Un país en el centro de Sudamérica. Altura. La Paz. Salar de Uyuni. Mineros. Mujeres con sombrero. Tal vez llama, tal vez quinoa. Es vergonzoso decirlo, pero mi conocimiento no iba mucho más allá de postales turísticas y noticias fragmentadas. No sabía diferenciar entre la Bolivia profunda y la caricatura extranjera de Bolivia. No entendía su complejidad, sus heridas, su orgullo, su silencio. Desde aquel incidente, empecé a prestar atención. Y ahí comenzó mi verdadero cambio. Los viajeros bolivianos que llegaban a mi ventanilla tenían algo particular. No todos, por supuesto. Ningún pueblo es perfecto. Pero había un patrón difícil de ignorar. Muchos esperaban en silencio, incluso cuando la fila era larga. No levantaban la voz. No empujaban. No lanzaban sus pasaportes sobre el mostrador, como hacían algunos viajeros apurados. Los entregaban con ambas manos o con una discreta inclinación del cuerpo, como diciendo, disculpe la molestia. Me llamó la atención un detalle mínimo, acomodaban el pasaporte en dirección correcta para que yo pudiera leerlo. Parece una tontería, pero para alguien que revisa cientos de documentos al día, ese gesto te ahorra segundos, tensión y cansancio. No era sumisión. No era miedo. Era consideración. Un día, una mujer boliviana de unos 60 años llegó al mostrador con una visa de turista. Llevaba una manta doblada en el brazo y una bolsita de tela con documentos ordenados cuidadosamente. Su inglés era limitado. Cuando no entendió mi pregunta, no fingió. Sonrió con nerviosismo y dijo: Please, slowly. My English is little. Luego sacó una carpeta donde tenía todo separado: dirección de su hija en Virginia, seguro de viaje, boleto de retorno, carta de invitación. Antes de irse, dijo: Gracias, señor. Que Dios le bendiga. Yo no soy un hombre religioso. Pero aquella frase, dicha sin espectáculo, sin intención de convencerme de nada, me desarmó por un segundo. Otro día, un joven boliviano que iba a estudiar ingeniería en Massachusetts estaba en la fila. Delante de él, un turista europeo dejó caer un recibo y siguió caminando. El joven lo recogió, lo miró, alcanzó al hombre y se lo entregó. No era dinero. No era un documento importante. Era solo un papel. Aún así, el boliviano lo recogió porque no quería que quedara basura en el piso. Me pareció absurdo emocionarme por algo tan pequeño. Pero en mi mundo, los pequeños gestos eran raros. En otra ocasión, una pareja boliviana cedió su lugar a una madre con un bebé que estaba llorando. La fila llevaba casi una hora de espera. Nadie quería perder su turno. Ellos sí. Pase usted nomás, señora, dijo el hombre en español. Con Bagua es más difícil. La mujer con el bebé casi lloró de gratitud. Yo entendí la frase por contexto. Bagua. Niño. Bebé. Una palabra que luego escucharía muchas veces. Había algo allí. Algo que yo, desde mi arrogancia profesional, no había sabido mirar. Los bolivianos que llegaban al aeropuerto no siempre eran ricos. Algunos venían con maletas humildes, regalos envueltos en bolsas sencillas, chompas gruesas aunque en Boston no hiciera tanto frío. Otros eran profesionales, empresarios, estudiantes, médicos, músicos, ingenieros. Algunos hablaban inglés perfecto. Otros apenas unas frases. Pero muchos compartían una forma de estar en el mundo, cuidando no molestar, agradeciendo, resistiendo la incomodidad con dignidad.
Al principio pensé que era timidez. Luego pensé que era miedo al oficial de migración. Pero con los años comprendí que no era solo eso. Era cultura. Era crianza. Era una memoria colectiva de pueblos que han aprendido a sobrevivir sin perder el respeto. Y aquí quiero decir algo que seguramente va a incomodar. Muchos extranjeros miran a Bolivia desde arriba. La ven como un país pobre, lento, caótico, demasiado indígena para sus parámetros occidentales, demasiado complejo para sus mapas mentales. Se burlan de su política, de sus carreteras, de sus mercados, de sus conflictos, de su altura. Pero no entienden que, debajo de esa imagen superficial, hay una fortaleza social que muchos países ricos han perdido hace décadas, la capacidad de mirar al otro no como obstáculo, sino como prójimo. Yo tampoco lo entendía. Hasta que apareció Diego Mamani. Aquel nombre volvió a mi vida una tarde de lluvia. El aeropuerto estaba otra vez colapsado por retrasos. Las pantallas mostraban vuelos demorados desde Europa, América Latina y el Caribe. Yo llevaba 8 horas de turno y estaba agotado. Mi voz ya sonaba mecánica. Siguiente, por favor. Entonces escuché una voz desde la fila. Richard Coleman, ¿eres tú? Levanté la vista. Al fondo, un hombre de mediana edad levantaba la mano. Tenía el cabello algo canoso, traje oscuro, una bufanda de lana fina y una sonrisa que me golpeó con la fuerza de un recuerdo enterrado. Tardé unos segundos en reconocerlo. Diego Mamani. Habíamos sido compañeros de universidad 20 años atrás. Él llegó a Estados Unidos con una beca parcial para estudiar Administración Internacional. Venía de Cochabamba, aunque hablaba de La Paz, Oruro, Sucre y Santa Cruz como si todo el país viviera dentro de su pecho. En aquellos años era un joven reservado, pero cuando tomaba confianza, podía hablar durante horas sobre su familia, sobre la comida de su madre, sobre la entrada de Urcupiña, sobre el carnaval de Oruro, sobre el altiplano. Sobre el orgullo de ser boliviano en un mundo que apenas sabía ubicar Bolivia en el mapa. Yo había olvidado muchas cosas de la universidad. Pero al verlo ahí, con ese gesto cálido, todo volvió. Pedí a un compañero que me cubriera unos minutos y procesé personalmente su ingreso. Su pasaporte boliviano estaba impecable. Venía por negocios. Trabajaba ahora como ejecutivo en una empresa de comercio internacional que exportaba productos andinos y tecnología agroindustrial. Tenía reuniones en Boston y Nueva York. ¿Tienes tiempo esta noche?, me preguntó. Sí, respondí sin pensarlo. Después del turno, me quité el uniforme y fui al hotel cercano donde se hospedaba. Diego me esperaba en el lobby. Al verme, se puso de pie y me abrazó. No fue un abrazo americano, rápido y medido. Fue un abrazo firme, sincero, de esos que no piden permiso porque nacen de una alegría real. Hermano, tantos años, dijo. La palabra hermano me sorprendió. Hacía mucho que nadie me llamaba así. Fuimos a un bar de jazz que frecuentábamos en la universidad. El lugar seguía casi igual, luces bajas, fotos de músicos en las paredes, un piano al fondo, olor a madera vieja y whisky. Nos sentamos en una mesa pequeña. Diego pidió Singani con hielo. Yo pedí whisky. Él se rió. Todavía no aprendes, Richard. Tienes que probar Singani de verdad. Brindamos. Por los viejos tiempos, dijo. El líquido dorado se movió en mi vaso y, con él, se movieron recuerdos que creía muertos, noches estudiando hasta tarde, discusiones sobre política mundial, Diego cocinando falso silpancho con lo poco que encontraba en el supermercado, yo intentando pronunciar yahua sin parecer ridículo. Él enseñándome que Bolivia no era una sola cosa, sino muchas Bolivias conviviendo en tensión y belleza. Hablamos durante horas. Él me contó que se había casado, que tenía una hija y un hijo, que vivía entre Cochabamba y La Paz por trabajo, que su madre seguía preparando sopa de maní los domingos, que su padre había muerto hacía 6 años. Yo le conté mi divorcio, mi trabajo, mi cansancio. Le confesé algo que no había dicho en voz alta. Creo que me volví una persona que ya no sabe confiar. Diego no me interrumpió. Solo escuchó. Esa era una de sus virtudes. Cuando yo terminé, bajó la mirada al vaso y dijo. Se te nota en los ojos, Richard. Aquella frase me dolió más que cualquier acusación. Antes mirabas con curiosidad, continuó. Ahora miras como si estuvieras buscando una falla. Me quedé callado. Él tenía razón. Le conté que mi exesposa me había dicho algo parecido antes de irse.
Tú ya no conversas, interrogas, me dijo una vez. Ya no escuchas, clasificas. En ese momento me pareció injusto. Ahora sonaba exacto. Diego respiró hondo. Entiendo que tu trabajo sea difícil, dijo. Pero hay algo que en Bolivia aprendemos desde niños, aunque no siempre lo digamos bonito, uno no camina solo en esta vida. Siempre hay alguien al lado, detrás o delante. Por eso se saluda, se agradece, se comparte. Se espera. No porque seamos mejores que nadie, sino porque sabemos lo que cuesta ser ignorado. Me quedé mirándolo. Él siguió. En Estados Unidos ustedes dicen mucho, be yourself, sé tú mismo. Está bien. Es importante. Pero en Bolivia muchas familias todavía enseñan otra cosa. No te olvides de los demás. No es lo contrario. Es otra forma de estar vivo. Esa frase se me quedó clavada. No te olvides de los demás. Diego habló entonces de Bolivia de una manera que jamás había escuchado en las noticias. No como postal turística ni como país problemático. Habló de la Bolivia de los mercados al amanecer, donde una casera recuerda cómo te gusta el api. De los minibuses donde alguien ayuda a subir una bolsa pesada aunque no conozca a la persona. De las comunidades donde, después de una desgracia, la gente se organiza antes de esperar al Estado. De las fiestas patronales donde se baila no solo por diversión, sino para honrar una memoria. De las abuelas que guardan comida para el visitante inesperado. De los jóvenes que se van al extranjero con una maleta llena de sueños y culpa, porque dejar a la familia también duele. Bolivia puede ser dura, dijo. No te voy a vender fantasía. Hay pobreza, injusticia, racismo, corrupción, división. Nosotros mismos peleamos mucho. A veces demasiado. Pero incluso en medio de todo eso, hay algo que no se rompe fácilmente. El sentido de comunidad. El, nosotros. Y eso muchos extranjeros no lo ven porque llegan buscando fallas. Sentí que esa frase también hablaba de mí. Yo había pasado 15 años buscando fallas. Entonces Diego me recordó algo de la universidad. Una noche, durante nuestro segundo año, recibió una llamada desde Bolivia. Su hermana menor estaba enferma. Él no tenía dinero suficiente para viajar ni para enviar ayuda. Recuerdo vagamente que organizamos una pequeña colecta entre compañeros. Yo aporté algo, nada heroico. Para mí fue un gesto pasajero. Para él, aparentemente, no. Diego sacó de su billetera una foto vieja. Estábamos los dos en un dormitorio universitario. Yo sostenía una guitarra. Él tenía una taza de café instantáneo. Detrás, en la pared, había un mapa del mundo. Guardé esta foto todos estos años, dijo. Me quedé sin palabras. Ese semestre fue muy difícil para mí, continuó. Yo estaba lejos, sin plata, con miedo. Y tú, aunque no entendías mucho de mi país, me acompañaste. A veces uno no sabe cuándo está salvando a alguien de sentirse solo. Sentí calor en los ojos, pero no lloré. Hacía años que no lloraba. Tal vez tampoco sabía cómo. Esa noche, antes de despedirnos, Diego me dijo. Ven a Bolivia. Esta vez me toca a mí mostrarte mi mundo. No sé por qué acepté. Tal vez porque estaba cansado de mi propia frialdad. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí curiosidad. Un mes después pedí vacaciones y compré un boleto. Cuando aterricé en el Alto, lo primero que sentí fue el golpe de la altura. El aire parecía más delgado, como si el mundo me obligara a respirar con humildad. Diego me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa y una chompa gruesa. Bienvenido a Bolivia, hermano, dijo. Desde la salida del aeropuerto, La Paz apareció ante mí como una ciudad imposible. Casas subiendo por las montañas, luces extendidas como estrellas caídas, minibuses gritando destinos, gente caminando con prisa, mujeres de pollera avanzando con una dignidad que no pedía permiso. Yo había visto ciudades modernas, ordenadas, limpias, predecibles. La Paz no era eso. La Paz era viva, áspera, intensa, contradictoria. No se dejaba mirar desde arriba. Te obligaba a entrar. Esa primera noche Diego me llevó a comer sopa de maní. El restaurante era sencillo. Nada de lujo. Pero cuando llegó el plato, caliente, espeso, con papas, carne y ese sabor profundo, entendí algo que no se explica en guías turísticas. Hay comidas que no buscan impresionar, buscan abrazar.
La dueña del lugar se acercó y preguntó si me gustaba. Mucho, dije en español. Ella sonrió como si mi respuesta le importara de verdad. Coma nomás, joven. Aquí nadie se queda con hambre. Yo no era joven, pero no la corregí. Durante los días siguientes, Bolivia empezó a desmontar mis prejuicios uno por uno. Subí al teleférico y vi la paz desde el cielo. No como una postal, sino como una herida hermosa, una ciudad suspendida entre abismos y esperanza. En un vagón, un estudiante me explicó con paciencia dónde debía bajar. Al verme confundido, incluso se bajó conmigo para señalarme la dirección correcta. No pidió nada. Solo dijo, no se vaya a perder, pues. En el mercado de las brujas, una vendedora me habló de amuletos, tradiciones y respeto a la Pachamama. Yo escuchaba con mentalidad occidental, intentando clasificar todo como folclore. Pero ella me miró seria y dijo: para ustedes será raro. Para nosotros es respeto. Esa frase me avergonzó. ¿Cuántas veces había llamado raro a algo solo porque no me pertenecía? Luego viajamos a Cochabamba. Allí conocí a la madre de Diego, doña Valeria. Me recibió como si me hubiera estado esperando 20 años. Me sirvió pique macho, chicha morada, humintas, yahua que casi me hizo llorar de picante, y se rió con ternura cuando me vio sudar. Este gringuito no aguanta, dijo. Todos rieron. Yo también. Pero en esa risa no había burla cruel. Había bienvenida. En la casa de Diego, la mesa era el centro de todo. Nadie comía antes de que todos estuvieran servidos. Los niños saludaban a los mayores. Los adultos preguntaban por la salud de los ausentes. La conversación saltaba de política a fútbol, de economía a recuerdos familiares, de quejas sobre el país a defensas apasionadas de Bolivia frente a cualquier crítica extranjera. Eso me impresionó. Los bolivianos podían criticar Bolivia con dureza, pero si un extranjero lo hacía con desprecio, algo se encendía en sus ojos. Y con razón. Una cosa es cuestionar la casa propia desde adentro, otra muy distinta es que alguien llegue desde afuera, sin entender, a escupir sobre la mesa. Yo había sido ese extranjero muchas veces, aunque no hubiera pronunciado las palabras. Después fuimos al Salar de Uyuni. Allí mi arrogancia terminó de romperse. No hay fotografía que prepara a un ser humano para esa inmensidad. El blanco infinito, el cielo duplicado en el suelo después de la lluvia, el silencio tan grande que parecía escuchar mis pensamientos. Diego caminaba a mi lado sin decir mucho. Yo tampoco hablaba. Por primera vez en años, no estaba analizando nada. Solo estaba allí. Un guía local, llamado Martín, nos contó historias del lugar. Habló de la sal, del litio, de las comunidades, de los turistas que llegan, toman fotos y se van creyendo que entendieron Bolivia. Luego dijo algo que me golpeó. Muchos vienen a mirar el paisaje, pero no miran a la gente. Sentí que me lo decía directamente. Y quizá me lo decía. En Oruro, Diego me llevó a conocer a un amigo suyo que participaba cada año en el carnaval. Me explicó que para muchos no era solo baile. Era promesa, fe, identidad, sacrificio físico y memoria. Me mostró trajes pesados, máscaras, bordados, fotografías familiares. Yo recordé todas las veces que había visto videos de carnavales latinoamericanos pensando, color, ruido, fiesta. Qué mirada tan pobre la mía. Detrás de cada paso había generaciones enteras. En Sucre vi otra Bolivia, blanca, histórica, elegante, marcada por la memoria de la independencia. En Santa Cruz vi energía, comercio, calor, ambición, orgullo regional. En cada ciudad, Bolivia parecía cambiar de rostro sin dejar de ser Bolivia. Ese país que desde afuera muchos reducen a pobreza o conflicto era, en realidad, una conversación permanente entre mundos. Y entonces entendí por qué tantos bolivianos en el aeropuerto actuaban como actuaban. No era casualidad. Venían de un país donde la familia pesa, donde la comunidad todavía importa, donde el saludo no es adorno, donde compartir comida es una declaración de humanidad, donde la dignidad no depende de lujo. Por supuesto, Bolivia no era perfecta. Nadie que ame de verdad a un país debe mentir sobre él. Vi desigualdad. Vi caos. Vi tensiones sociales. Escuché quejas contra políticos, contra trámites, contra corrupción, contra centralismo, contra racismo, contra abandono. Pero incluso esas quejas tenían algo distinto, venían de gente que, pese a todo, seguía perteneciendo. Y esa pertenencia me conmovió.
Una tarde, caminando por Cochabamba, me perdí buscando una dirección. Mi teléfono no tenía señal. Me acerqué a una tienda pequeña. La señora que atendía no solo me indicó el camino, llamó a su sobrino para que me acompañara 2 cuadras porque el señor no conoce. Yo intenté negarme. Ella insistió. Va a llegar mal si va solito. Ese gesto, tan simple, me hizo pensar en mi ventanilla del aeropuerto. ¿Cuántas personas habrían llegado a mí igual de perdidas, y yo las había tratado como amenazas? Cuando regresé a Boston, algo en mí ya no encajaba con mi versión anterior. El primer día de vuelta en migración, tomé asiento frente al mostrador y miré la fila. Las mismas caras cansadas. Los mismos pasaportes. Las mismas maletas. Pero ya no vi una masa sospechosa. Vi historias. Vi madres que viajaban para conocer nietos. Estudiantes que temían fracasar. Trabajadores que habían ahorrado durante años. Turistas emocionados. Personas con miedo. Personas con esperanza. Siguiente, por favor. Llegó un joven boliviano. Tendría 22 años. Me entregó el pasaporte con cuidado, acomodado hacia mí. Bajó ligeramente la cabeza. Buenos días, señor. Miré su visa. Venía a una conferencia universitaria. Sus documentos estaban ordenados en una carpeta transparente. Le hice las preguntas habituales. ¿Primera vez en Estados Unidos? Sí, señor. ¿Está nervioso? Sonrió. Un poco. Mi mamá me ha dicho que no me olvide de agradecer. Sentí un nudo en la garganta. Sellé su pasaporte. Bienvenido. Y gracias a su mamá por el consejo. El joven se sorprendió, luego sonrió con alivio. Gracias, señor. Que le vaya bien. Al verlo alejarse pensé en Diego, en doña Valeria, en el salar, en la señora de la tienda, en el estudiante del teleférico, en todos esos pequeños gestos que habían ido perforando mi cinismo. Desde entonces, empecé a cambiar mi manera de trabajar. No dejé de ser cuidadoso. No dejé de hacer preguntas. No dejé de cumplir la ley. Pero dejé de empezar desde el desprecio. Dejé de asumir que todo silencio era mentira, que todo nerviosismo era culpa, que toda nacionalidad era una etiqueta cerrada. Un día llegó una mujer china, muy nerviosa, con su pasaporte rojo entre las manos. Antes, yo habría activado automáticamente una sospecha fría. Esta vez respiré. ¿Motivo de viaje? Turismo, respondió. ¿Cuánto tiempo se quedará? Una semana. Sus documentos estaban correctos. Sellé el pasaporte y dije. Disfrute su viaje. Ella abrió los ojos, como si no esperara amabilidad. Luego sonrió. Thank you. Otro día llegó una familia india. El padre no hablaba bien inglés y se frustraba intentando explicar la dirección donde se quedarían. En lugar de presionarlo, repetí la pregunta lentamente. Le di tiempo. Su hija pequeña, al final del trámite, me dijo, Thank you, sir. Esa sonrisa me acompañó toda la tarde. Mis compañeros notaron el cambio. Coleman, estás más tranquilo últimamente, dijo uno. ¿Te enamoraste o qué? Me reí. No. Me reencontré con un viejo amigo. No expliqué más. ¿Cómo contarles que un país al que antes apenas podía ubicar emocionalmente me había devuelto algo que yo había perdido? ¿Cómo decirles que Bolivia, con su altura, su caos, sus sopas, sus mercados, sus contradicciones y su gente, me había enseñado a mirar otra vez? Meses después recibí un correo de Diego. Richard, mi familia todavía habla de tu visita. Mi mamá dice que ya puedes volver, pero que la próxima vez tienes que comer más yahua sin llorar. Gracias por venir. A veces uno necesita cruzar fronteras para recordar que la amistad no tiene nacionalidad. Le respondí de inmediato. Diego, ese viaje cambió mi vida. Yo fui a Bolivia creyendo que iba a conocer tu país, pero terminé conociendo una parte de mí que había olvidado. Después de enviar el mensaje, miré por la ventana. Afuera, Boston seguía con su ritmo frío y ordenado. Pero dentro de mí había algo distinto. Una especie de calor discreto. Como una taza de api en una mañana helada. Como una sopa servida sin preguntar demasiado. Como un pase nomás dicho a un desconocido. Unas semanas después, caminando hacia casa,
encontré un pequeño restaurante boliviano en una calle lateral. Nunca lo había notado. Entré por curiosidad. El dueño me saludó con una sonrisa. Buenas noches, ¿qué se va a servir? Miré el menú. Silpancho. Sopa de maní. Anticucho. Salteñas. Pique macho. ¿Qué me recomienda? Si es primera vez, una salteña. Pero cuidado, se come con respeto, si no se chorrea todo. Me reí. Pedí 2. Cuando probé la primera, el sabor me devolvió a Cochabamba. El caldo caliente, la masa dulce, el relleno intenso. Cerré los ojos un segundo. El dueño me observó. ¿Conoce Bolivia? Sí, respondí. Y me cambió. El hombre sonrió con orgullo, pero sin arrogancia. Entonces ha conocido algo bueno. Al salir, le dije. Gracias por la comida. Él respondió. Vuelva cuando guste. Aquí siempre hay campito. Esa palabra, campito, me hizo sonreír. Espacio. Lugar. Una forma pequeña de decir, usted también puede pertenecer un momento. Hoy sigo trabajando en migración. Sigo haciendo preguntas. Sigo revisando documentos. Sigo negando ingresos cuando corresponde, porque la ley existe y mi trabajo tiene consecuencias reales. No quiero romantizar mi labor ni convertir esta historia en una fantasía ingenua. La confianza no significa cerrar los ojos. Pero la sospecha tampoco debería significar cerrar el corazón. Esa es la diferencia que aprendí gracias a Diego y gracias a Bolivia. Antes creía que una frontera separaba a los buenos de los peligrosos, a los confiables de los sospechosos, a los nuestros de los otros. Ahora sé que una frontera separa territorios, sí, pero no debe impedirnos reconocer humanidad. El pasaporte dice de dónde vienes. No dice a quién amas. No dice que sacrificaste para llegar. No dice quién te espera. No dice qué miedo escondes detrás de una sonrisa educada. Y por eso, cada vez que un viajero boliviano llega a mi ventanilla y me entrega su pasaporte con esa mezcla de respeto, cansancio y esperanza, recuerdo una lección que ningún manual de seguridad me enseñó. A veces los países más subestimados son los que todavía conservan las respuestas que el mundo moderno perdió. Bolivia no me enseñó que todos son buenos. Eso sería falso. Bolivia me enseñó algo más difícil, que nadie merece ser reducido a una sospecha antes de ser mirado como persona. Y esa lección vale más que cualquier sello. Mi historia no terminó con aquel viaje. En realidad, comenzó allí. Un oficial de migración que había convertido la duda en su religión volvió a abrir una puerta interior gracias a un viejo amigo boliviano. Desde entonces, cuando digo siguiente, por favor, intento que no suene como una orden vacía, sino como una bienvenida prudente. Porque todos cruzamos alguna frontera en la vida. Algunos cruzan países. Otros cruzan duelos. Otros cruzan prejuicios. Yo crucé el mío cuando dejé de mirar Bolivia como una idea lejana y empecé a verla como lo que realmente es, un país complejo, orgulloso, herido, generoso, discutido, fuerte, profundamente humano. Y si esta historia incomoda a quienes todavía creen que el valor de una nación se mide solo por su riqueza, sus aeropuertos brillantes o sus estadísticas internacionales, entonces que incomode. Porque tal vez hace falta incomodar un poco al mundo para recordarle que la dignidad también vive en una maleta humilde, en una madre que manda comida, en un joven que agradece, en una familia que comparte, en una señora que dice coma no más. En un desconocido que te acompaña para que no te pierdas. Yo fui entrenado para detectar mentiras. Pero fue un boliviano quien me enseñó a reconocer la verdad más simple. Detrás de cada pasaporte hay un corazón intentando llegar a alguna parte. Y desde entonces, cada vez que levanto la vista hacia la fila interminable de viajeros, ya no veo solamente documentos, riesgos y nacionalidades. Veo mundos. Veo historias. Veo a Diego Mamani sonriendo en un bar de jazz después de 20 años. Veo a Bolivia extendida como el salar bajo el cielo. Veo a Doña Valeria sirviendo sopa sin preguntar si merezco estar allí. Veo a un país entero diciéndole al mundo, sin gritar, sin rogar, sin ponerse de rodillas. No nos miren por encima. Mírennos de frente. Y créanme, cuando uno mira a Bolivia de frente, algo dentro de uno cambia para siempre.